Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Timoteo, capítulo 3. Estamos dando continuación al estudio de nuestra Constitución, los estatutos que encontramos para esta iglesia local, de cómo tenemos que conducirnos en la iglesia. Leemos allí en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 14, lo siguiente. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Así, aquí está Pablo escribiendo algunas cosas, algunas directrices a su discípulo Timoteo, para que él tuviese en cuenta unas ciertas ideas, unos ciertos conceptos, una cierta guía para que Timoteo sepa cómo debe conducirse en la casa de Dios, lo que dice el versículo 15, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Aquí ya vemos en la antigüedad, o en los primeros inicios de la iglesia, cómo estos hombres encargados por Dios, como el apóstol Pablo, uno de ellos, así como también los apóstoles, dejaron escritos que muchos de esos escritos son precisamente las cartas que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento. Son escritos que, inspirados por el Espíritu de Dios, la iglesia necesitó tener para saber cómo conducirse en este nuevo pacto, en la iglesia de Jesucristo, cómo ellos tenían que ordenarse en todos sus asuntos y su modo de vivir dentro de la iglesia. Para eso eran esos escritos. Nosotros estamos estudiando la constitución de nuestra iglesia, los estatutos, que es un documento donde nosotros reunimos allí principios de la palabra de Dios sobre cómo nosotros tenemos que conducirnos en la iglesia local, en nuestra iglesia local. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros, como Dios en Cristo ordenó a la iglesia para que nosotros convivamos unos con otros y de esto sea de agrado ante los ojos de Jesucristo, que es la cabeza de la iglesia? Hemos estado mirando en la sección 1 de nuestra Constitución esos requisitos para ser miembros. Hay unos requisitos establecidos en la palabra de Dios donde nosotros tenemos que ser conscientes, estudiar esos requisitos para poder recibir y aceptar nuevos miembros en la congregación, en la iglesia local. En la sección 2 hemos mirado la clase de miembros que hay dentro de una iglesia local y hemos visto dos clases de miembros. ¿Se acuerdan cuáles eran esas dos clases de miembros? Hermanos. Sí, por ahí es. Aquellos que son regulares, que son aquellos que están andando en la iglesia, que son constantes en la iglesia, que están ministrando en la iglesia, son aquellos hermanos que están dando un buen testimonio en la iglesia, son aquellos miembros regulares dentro de la iglesia. Y luego, como dijo el hermano Alexis, los miembros asociados, que son aquellos miembros que no están activamente en la iglesia, sino que pueden ser aquellos hermanos que por una incapacidad, por una enfermedad, no les permite estar aquí en la iglesia, o aquellos hermanos que se han mudado a otra región y mientras están buscando una iglesia local donde congregarse, ellos todavía permanecen siendo miembros, dando ese título, asociados de esta iglesia local. En la sección 3, nosotros vimos el procedimiento para la recepción de nuevos miembros. ¿Cómo tenemos que hacer? ¿Qué es lo que se debe mirar? ¿Qué es lo que se debe evaluar? Y vimos esa tarea que cae sobre los hombros de los pastores, que es el examen sobre esos miembros. Un examen exhaustivo acerca de su fe, acerca de su confesión, acerca de su vida transformada en los caminos del Señor, en su vida de piedad. Tiene que haber una investigación también de si esa persona era miembro de otra iglesia. Ese pastor debía recurrir a cartas, a información, para poder conocer el estado antiguo de esa persona, cómo se ha ido de esa iglesia, y etcétera. Y en tercer lugar, debía contar con el consejo de la congregación, que eran los mismos miembros regulares que estaban conociendo de manera más directa a estos
que querían la membresía en esa iglesia. Entonces podían contar con esos consejos también los pastores a la hora de decidir. Vamos a pasar a esta sección 4 de nuestra Constitución. Espero que la puedan tener para poder seguirla. Esta sección 4 que nos va a hablar acerca de la conducta requerida de los miembros. Estuvimos mirando los requisitos. ¿Qué cosas hay que hacer para que estas personas puedan ser miembros de la iglesia? Ahora, una vez siendo miembros de la iglesia, ¿cuál es la conducta que se requiere de esos miembros? Y vamos a abrir aquí un párrafo, que es el párrafo A, que nos va a hablar de la relación, lo vamos a tener esto como un encabezado, acerca de esa conducta requerida de los miembros, la relación piadosa con la iglesia. ¿Cómo debe ser esa relación piadosa con la iglesia? Vamos a considerar algunos puntos aquí que se manifiesta de un miembro que está andando con una buena conducta dentro de la iglesia, qué es lo que se tiene que manifestar. En primer lugar, nos habla este primer punto de la asistencia a las reuniones convocadas. La asistencia a las reuniones convocadas. Y dice así nuestro documento: se requiere que todos los miembros regulares asistan a todas las reuniones de la iglesia, a menos de que les sea impedido providencialmente, paréntesis, por enfermedad o accidente o por condiciones que los ancianos consideren inusuales. Respecto a este requisito, se espera que los miembros estén dispuestos a soportar cierta inconveniencia o incomodidad personal como sea necesario para promover, porque de esto se trata la asistencia de los miembros en las reuniones, la gloria de Dios, el bienestar de toda la congregación y, por supuesto, el bien espiritual de su propia alma. Si hay alguna duda acerca del deber de un miembro, en un caso especial, tal miembro debe buscar la dirección de los pastores en esta iglesia para poder actuar con una buena conciencia. Las reuniones oficialmente establecidas de la iglesia son todos los cultos en el día del Señor. Puede ser que aquí nos pueda llevar la mente a enfocarnos en reuniones particulares, convocadas entre semana para tratar ciertos asuntos. No, pero las reuniones establecidas en la iglesia, por ejemplo, son todos los cultos en el día del Señor. ¿Cuáles son esos cultos? La escuela dominical, los cultos de adoración de la mañana, en un futuro quizás podrá ser la de la tarde, y la cena del Señor. También esas reuniones entra el culto de oración durante la semana, son las reuniones convocadas a todos los miembros, las reuniones de la congregación para tratar asuntos particulares también, y cualquier reunión especial a la cual los ancianos ocasionalmente convocarán a la iglesia. Yo recuerdo bien, hermanos, cuando el Señor me salvó por su gracia, llamándome de la muerte espiritual en la que yo me encontraba a la vida en la que yo encontré en Cristo. El cambio que el Señor hizo en mi vida fue un cambio rotundo, fue un cambio realmente eficaz. Dios había removido ese corazón de piedra que yo tenía en cuanto a Él y en cuanto a sus caminos, y me ha provisto un corazón de carne donde yo he podido responder a esas demandas que yo empecé a encontrar en la palabra de Dios. Él cambió mi apatía acerca de Él, cambió ese desinterés que yo tenía por su persona, por la persona de Cristo, por la persona de Dios, y cambió también la indiferencia que yo tenía por el pueblo de Dios y por la casa de Dios. Yo recuerdo que una de las cosas que Él colocó en mí fue un hambre insaciable por conocer más en la palabra de Dios las cosas de Dios. Tenía un deseo ferviente de leer más la Biblia. Empezaba a tomar conocimiento de lo que yo estaba leyendo y eso crecía más en mí, el querer leer más. Luego, algo sorprendente ocurrió en mí, y es que ese lugar llamado iglesia, al cual yo visité algunas veces antes de conocer al Señor, por invitación, yo no soportaba estar allí, donde no me identificaba para nada con esas personas que estaban allí, ni con sus conversaciones, ni con sus conductas. Mi deseo era lo más pronto estar fuera de allí cuando he sido invitado algunas veces a la iglesia. Pero algo sorprendente que me sucedió con respecto a ese lugar llamado iglesia es que se manifestó en mí el deseo de buscar una iglesia local donde concurrir. Yo me acuerdo que yo buscaba un lugar
el mismo domingo, sabiendo que allí se estaban reuniendo, para poder, y me acuerdo que fui a una, fui a otra, y por consejos, tanto de mi madre como de otros, el Señor me empezó a guiar a ver la iglesia que yo tenía que establecerme. Por primera vez me sentí identificado con aquellas personas. Ellos eran mi familia. Resulta que ellos entendían lo que yo acababa de entender. Me vi por primera vez parte de la comunidad de fe y yo me vi por primera vez como uno de ellos en ese momento, cuando antes era todo lo contrario. Yo quería saber más, quería conocer más, quería que me explicaran más acerca del Evangelio, y en la iglesia es que yo iba a encontrar estas cosas que yo quería o que pretendía buscar. No había otro lugar donde yo pudiera ir, si yo quisiera satisfacer estos deseos que yo tenía. Y es de esta manera que uno va creciendo en el conocimiento de Dios. Es de esta manera que uno va creciendo en el conocimiento de su palabra de una manera sorprendente. ¿En dónde? En la iglesia. En la iglesia. Y es de esta manera que un hijo de Dios tiene la oportunidad de desarrollar esos dones dados por el Espíritu de Dios, que el Espíritu Santo hace en aquellas personas en las que salva. La iglesia local. Nosotros vivimos en una sociedad, hermanos, hedonista. ¿Qué significa hedonista? Es una que solo busca sus propios intereses y placeres como propósito de la vida. Idone significa placer y el sufijo ismo que expresa doctrina. Por lo tanto, edoísmo es una doctrina filosófica que coloca el placer como el bien supremo de la vida del hombre. Es el propósito a alcanzar. Es el placer propio. Y nosotros vivimos en una sociedad hedonista. Y tristemente, este ha venido a ser el comportamiento también de muchos creyentes en la iglesia local. Y creo que ese es uno de los motivos por el cual muchas iglesias no quieren aceptar o no quieren recibir la doctrina del día de reposo. Porque buscan más su propio placer que el agradar a Dios. Iglesias hedonistas que piensan más en el propio placer que agradar a Cristo haciendo su voluntad. Miembros que están dispuestos a cambiar no solo el horario de los cultos, miembros que están dispuestos no solamente a cambiar incluso el orden de los cultos, si hay algún evento en la sociedad que me requiera a mí ese tiempo. Y para muchos, el asistir a la iglesia con fidelidad se ha convertido en un asunto opcional. Opcional. El congregarse es posible si no tengo algo mejor que hacer. O si estoy dispuesto a sacrificar mi tiempo de descanso o mi tiempo de entretenimiento que yo planeé ese día con mi familia y con mis amigos. Por ese motivo, el crecimiento espiritual de muchos, si es que la obra salvífica de Cristo ha sido genuina en esa persona, se ha estancado y se ha atrofiado. No obstante, no es Dios el que necesita de nosotros, hermanos. No es Dios el que necesita del ser humano. Dios no está desesperado en el cielo necesitando de nuestra adoración. Dios no necesita de nuestra oración ni de nuestra presencia en el lugar de adoración. Es más, Dios no necesita de nada ni de nadie. Somos nosotros los que necesitamos de Él. Y la Escritura nos recuerda, como el siervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Salmo 42. Aquí David anhelaba la presencia y la persona de Dios. Él deseaba aprender más acerca de su palabra, suspirada por su propia presencia, en su propia presencia. Y él sabía que el lugar que supliría dicha necesidad era el templo. Era el lugar donde él iba a entregar su sacrificio, la casa de Dios. El lugar que Dios había estipulado para ser adorado por su pueblo en los días del antiguo pacto. Sin embargo, para nosotros, quienes vivimos en los días del nuevo pacto, ese lugar es la iglesia local. Es la iglesia local donde nosotros recibiremos de Dios. Y es por eso que Pablo instruyó, la lectura que hemos leído hace un momento, a ese joven Timoteo: te escribo para que sepas cómo debes conducirte
o cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Así que la casa de Dios, la iglesia local, es la casa del Dios viviente. Es el pilar desde donde se proclama la verdad revelada por Dios. La iglesia local es el lugar que Dios ha preparado en el día de hoy para que nosotros vengamos y conozcamos su persona y para que nosotros aprendamos más acerca de Él por medio de su palabra. Ella es el lugar que Él ha estipulado para que su pueblo le adore y le sirva, y desde allí se comisione personas para que prediquen el evangelio y el discipulado. La iglesia es el medio por el cual Cristo edifica a su rebaño. Ella es el lugar donde Dios debe ser glorificado, donde Cristo debe ser exaltado y donde la palabra de Dios debe ser predicada con fidelidad. Es el lugar donde los miembros celebran la cena del Señor. Y allí recordamos la muerte de Cristo hasta que Él venga. La iglesia, hermanos, no es un paréntesis en el plan de Dios. La iglesia es el plan de Dios. En Efesios capítulo 3, versículo 21 dice: y a Él sea la gloria, ¿dónde? En la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Ella es la asamblea de los redimidos por su sangre, los peregrinos que esperamos esa patria celestial. Pero primordialmente, ese es el lugar donde Cristo nutre, donde Cristo dirige, gobierna y fortalece a su rebaño por medio de la predicación y la enseñanza de su palabra. Alguno podría decir: aunque yo no asista regularmente a una iglesia local, no obstante, yo me nutro espiritualmente con programas de internet, entre otros medios cristianos que yo tengo para poder edificar mi alma. Sin embargo, hermanos, ningún ministerio paralelo a la iglesia, ni medio social, ni de comunicación, por muy provechoso que éste sea, puede reemplazar la importancia de la iglesia local en el plan redentor de Dios. Si nosotros queremos cambiar eso, si queremos modificar eso, estaremos yendo en contra del mismo plan de Dios. En Joel, capítulo 2, versículos 15 y 16, leemos lo siguiente: tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Nadie estaba exento al llamado de Dios de reunirse como su pueblo. Se esperaba que todos, absolutamente todos, desde el anciano hasta el más joven, desde los niños, fíjense que dice, hasta el que mama, participen en los servicios religiosos, en la adoración a Dios. Se requiere que todos los miembros regulares asistan a todas las reuniones de la iglesia, excepto, como hemos leído, si prestaste atención, por situaciones y circunstancias providenciales como enfermedades. Una persona que está enferma, está débil en su casa, ella no va a estar aquí. Ella está en debilidad, ella no puede trasladarse a estar presente allí en la reunión. Ese puede ser un motivo lícito por el cual se ausente en la reunión. Otro motivo puede ser un accidente, que haya sufrido un accidente quizás en el traslado hasta aquí, un accidente propio tuyo, o un accidente quizás de otro, como muchas veces hemos comentado. Quizás tú estás viniendo hasta a la iglesia a reunirte y hay un accidente, un choque, y tu llamado es a acudir a hacer el bien a tu prójimo, ir y buscar la ayuda, dar la ayuda a esas personas. Y eso puede ser que te retrase el tiempo y tú no llegues a la reunión. Accidentes propios o accidentes de otros, o por condiciones que los ancianos consideren inusuales. Pueden ser esas condiciones, por ejemplo, así pensando. Por ejemplo, me fui de vacaciones. ¿Tenemos permiso para no reunirnos cuando justo coinciden nuestras vacaciones el domingo? ¿Qué dicen ustedes?
Tenemos permiso para no reunirnos, estoy de vacaciones y no hay una iglesia local donde yo estoy. Hice todo lo posible para alejarme al lugar más recóndito para poder disfrutar mis vacaciones y justo allí no hay una iglesia local, fíjate. Hermanos, eso no es lícito. Nosotros tenemos que ser maduros en nuestra membresía, en nuestro compromiso con las reuniones locales. Nosotros debemos, si es posible, buscar un lugar y buscar una iglesia en ese lugar donde nosotros no vamos a ir de vacaciones. Eso le agrada a Dios. Aquí tenemos a dos hermanos que precisamente están de vacaciones y nos han visitado en esta mañana teniendo su compromiso de asistir a la reunión y a darle a Dios su adoración. Pero justo me acabo de casar. Justo me acabo de casar y estoy de luna de miel con mi esposa. ¿Es suficiente justificativo para que yo no asista? Fíjate qué circunstancia más peculiar, ¿no? Qué evento más importante, que yo estoy en intimidad con mi esposa. Tengo el permiso para no reunirme. Eso puede ser así, puede ser un justificativo. Hermanos, no. Estamos en la misma situación. Fíjate lo que hemos leído aquí en Joel. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Aunque estén recién casados, aunque estén en luna de miel, eso no le exime a ellos de acudir a la reunión convocada por el Señor en el día de la adoración. Otro motivo, que en nuestra inmadurez hemos llegado a hacer tal cosa. Estoy en pecado y es que me vi tan hipócrita. ¿Cómo me acercaré a adorar a Dios así? Mejor me quedo en mi casa y bueno, ya con el tiempo trataré de solucionar mi asunto con Dios y ya me volveré a congregar. ¿Es motivo válido para no congregarse? Hermanos, por supuesto que no. Por supuesto que no. Yo debo arrepentirme de mi pecado como miembro de la iglesia y venir aquí a darle a Dios la adoración en la cual Él es digno. No es excusa mi pecado, al contrario. Yo debo resolver eso y acudir a mi responsabilidad. Lo que nos puede pasar es que nosotros mintamos. Nosotros no estamos dispuestos a ir al culto por algún motivo que no es justificable y nosotros lo sabemos y mentimos y somos capaces de decir que estamos enfermos. Por el motivo que sea, no voy a ir. Y mi excusa es, estoy enfermo. Listo, ya no se puede hacer más nada con eso. Llegamos hasta a mentir. Motivos aceptables, hermanos, por ejemplo, se ha roto tu coche y no tienes cómo venir. Pero fíjense, ¿no? Si nosotros somos conscientes de nuestra responsabilidad, nosotros buscamos de todas las maneras los medios para poder venir. Ese medio que teníamos se rompió, buscamos la manera. Hay autobuses, se puede pedir a los hermanos que nos recojan y podamos venir. Hay hermanos que caminan kilómetros para ir a las reuniones locales de su iglesia, en lugares que no hay un medio de transporte. Y hacen ese sacrificio para poder estar allí ese día. Acá tenemos el ejemplo de estos dos hermanos que se les rompió el coche. Y fueron y alquilaron un coche para poder venir aquí. Tenemos que estar dispuestos a salir de nuestra incomodidad, porque eso requiere un gasto. Pero ¿qué es lo más importante? O, por ejemplo, una madre que no ha podido dormir en toda la noche a causa de su bebé que ha estado indispuesto y esa madre resulta que está cansada y reventada en esa mañana. Esa madre tiene una justificación para no venir ese día, porque ha pasado una noche muy difícil con su hija, con su bebé. Y muchos casos más, hermanos, pero la pregunta es, ese miembro cuando no puede venir, ¿él se aflige? Aún siendo un motivo justificable, ¿él se aflige por no estar aquí? ¿Él se lamenta por no estar aquí? Respecto a este requisito, se espera que los miembros estén dispuestos a soportar cierta inconveniencia o incomodidad personal cuando sea necesario para promover la gloria de Dios, el bienestar de toda la congregación y el bien espiritual de su propia alma. Esta es una conducta
recuerden que estamos viendo el encabezado principal de lo que estamos hablando hoy, es la conducta que se requiere de los miembros. Y esta conducta se requiere de un miembro de una iglesia local. Esta conducta que se espera de los miembros manifiesta así una relación piadosa con su iglesia local. Él tiene una relación con su iglesia, él entiende su función, él entiende su lugar en la iglesia. No es solamente su propio beneficio, es lo que él ocupa, el lugar que él ocupa, el bien que él trae a los hermanos, a esa reunión. Hay mucho que entender. ¿Cuáles son las reuniones oficiales establecidas entonces? Repetimos. Los cultos en el día del Señor, la escuela bíblica, los cultos de adoración de la mañana, la cena del Señor, el culto de oración durante la semana. Eso es una reunión convocatoria donde no es opcional. Muchos hermanos no acuden a la reunión de oración porque creen que eso no es opcional. No, eso no es opcional. La iglesia convoca a los miembros a venir a orar delante del Señor. No tenemos excusa para no hacerlo, y tratar de hacerlo está en nuestra responsabilidad. O cualquier reunión que convoque los pastores y los ancianos para poder tratar asuntos en la iglesia. Dice en Hebreos capítulo 10, versículo 24, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Una de las primeras indicaciones de una carencia de amor por Dios y por el prójimo es cuando el cristiano se aleja de los cultos. El miembro abandona las obligaciones comunitarias, deja de asistir a las reuniones y exhibe los síntomas de egoísmo y de egocentrismo. El escritor de Hebreos, cuando él dice aquí en este versículo 25, no dejando de congregarnos como alguno tiene por costumbre, es decir, como infelizmente algunos han hecho, no dejando de congregarnos como alguno tiene por costumbre, hermanos, no es en principio el decir, no faltemos al culto, no faltemos a las reuniones. El principio no es este en sí mismo. Aunque nosotros podamos usar este versículo para exhortar a eso, y no está mal usarlo así, pero primordialmente el llamado del escritor es, no abandonen la iglesia. Porque está en el contexto de estos hermanos que estaban siendo tentados a abandonar la iglesia, a abandonar los caminos de Cristo. Y por ende estaban dejando de congregarse. No era en sí mismo el llamado para congregarse. El llamado era no abandonar la iglesia. No abandonen la iglesia para ser activos en las prácticas del mundo. Para que en vez de estar envueltos en las cosas del mundo, cumplan con la responsabilidad de ¿qué? De considerarnos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Por eso no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y evaden sus responsabilidades como miembro de su iglesia local. Porque si la conducta de un miembro se manifiesta en la ausencia de las reuniones oficiales de su iglesia local, está demostrando así que no tiene una relación piadosa con su iglesia. No la tiene. Y una relación piadosa con la iglesia se manifiesta en la asistencia de las reuniones convocadas. Esa conducta se espera de los miembros de esta iglesia local. El siguiente asunto que manifiesta una relación piadosa del miembro con su iglesia es, en segundo lugar, el compromiso con nuestras normas como cuerpo. El compromiso que todos nosotros debemos tener con las normas de nuestro cuerpo. Es la responsabilidad de todo miembro el contribuir al mantenimiento, por ejemplo, de la pureza doctrinal y unidad de la congregación. Hermanos, ser miembro no es cualquier cosa. Ser miembro de una iglesia lleva una gran responsabilidad. Debemos contribuir a la pureza de la doctrina y la unidad en la congregación. Dice en Efesios capítulo 4, versículo del 1 al 6. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Versículo 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de nuestra vocación. Un Señor, una fe,
un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. La unidad espiritual indicada aquí es un requisito indispensable para la salud y para la felicidad de la iglesia, y esto no viene, hermanos, por sí solo. Este resultado viene con un esfuerzo de cada miembro de la iglesia. El apóstol dice, solícitos. Hay una urgencia, hay una tensión, hay un esfuerzo en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Es haciendo todo el esfuerzo posible. Es siendo totalmente diligente. Es poniendo el mayor empeño y esfuerzo. Se trata de la unidad de la iglesia. Nada más y nada menos que eso. Esta unidad es promovida por la paz. Pero cuando existen contiendas, cuando existen diferencias, hay falta de unidad, ¿verdad? Ya no se da la unidad. Por eso nos habla de un cuerpo, de un espíritu, como fuisten también llamados a una misma esperanza, a una misma vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un mismo Dios y Padre. Es la unidad de toda nuestra doctrina, de todo lo que entendemos. Nos mantiene espiritualmente unidos y nos mantiene en esa paz que cuando no hay unidad no está presente. Sigue diciendo el documento, para ayudar a procurar estas metas, esta unidad, esta paz, se les insta a todos los miembros regulares a leer la confesión de fe, los estatutos y la constitución de la iglesia por lo menos una vez cada 2 años. Y a mí me parece un tiempo demasiado largo. Me parece que debiéramos leerla y considerarla aún en menos tiempo. Porque tenemos las cosas más presentes. Porque tenemos esto fresco en nuestra mente. Para mantener una sensibilidad a las normas de doctrina y práctica que sostenemos en común. 1 Corintios 1:10 dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Para que nosotros podamos tener aquello que Pablo habló de los colosenses en el capítulo 2, versículo 5. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Eso es lo que hay que buscar por medio de esta ordenanza que nosotros tenemos. El orden en la iglesia. Que estemos todos firmes en una misma fe, en un mismo Señor, en un mismo bautismo, en una misma doctrina, para que no haya entre nosotros divisiones. Sigue diciendo el documento, además, los ancianos serán responsables cada 5 años, y aquí podemos especular también en cuanto al tiempo, comenzando 5 años después de la adopción de la Constitución, o después de haber estudiado la Constitución, de planificar los ministerios públicos de la palabra para que sermones en cualquiera de los 2 cultos de adoración del Día del Señor sean para la proclamación de aquellas doctrinas bíblicas centrales a nuestra confesión de fe, o que se dediquen clases de la escuela bíblica de los adultos, y la enseñanza de los principales principios bíblicos incorporados en esta Constitución. Los que enseñan la palabra de Dios tienen que ser conscientes de hacer el esfuerzo de estar enseñando estas cosas con regularidad, tocando estos temas con regularidad, para que esto esté presente siempre en el cuerpo. Vimos entonces, hermanos, la importancia de la presencia en nuestras reuniones establecidas. Vimos también la hora de ese compromiso en las normas que tenemos nosotros en el cuerpo de Cristo, en esta iglesia local. En tercer lugar, otra conducta requerida de los miembros para que éste pueda tener una relación piadosa con su iglesia es el sostenimiento financiero. El sostenimiento financiero, ya que se enseña claramente en la Escritura
que los cristianos deben mantener financieramente la obra del Señor por donación sistemática y proporcionada hecha a través de la iglesia local, se espera que todos los miembros de esta iglesia se conformen con esta regla que encontramos en la Escritura. Primera de Corintios capítulo 16 dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacias, que cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Esto lo encontramos en el Nuevo Testamento. Hay muchas personas que dicen que la ofrenda y el diezmo ya no es para el nuevo pacto, sino que eso es algo del antiguo pacto. Pero encontramos en la palabra de Dios, hermanos, que esto es parte de la obligación de los miembros a ofrendar. Pero el miembro que conoce las Escrituras sabe que más que una imposición, más que una obligación, es una responsabilidad suya con su iglesia. No es una imposición, porque parece que tengo el derecho de defenderme cuando me están imponiendo algo que... No, tampoco es una obligación, es una responsabilidad del que es miembro. Es su deber como miembro de esta iglesia local con el ministerio de esta iglesia local. Porque el apoyo también es de manera financiera. Si no, hermanos, ¿cómo se pagarán los gastos en la iglesia? ¿Cómo se pagará el alquiler en la iglesia? ¿Quién pagará los impuestos en la iglesia? Si se rompe algo en la iglesia local, ¿cómo se pagará eso? Si hay que sostener a un pastor, ¿quién correrá con el gasto de sostener al pastor? Si queremos salir a evangelizar, ¿quién comprará las Biblias que nosotros regalaremos a los incrédulos? ¿Quién comprará los folletos que tenemos intenciones de repartir a aquellos que predicamos? Si queremos estar sentados aquí todos los domingos para escuchar la palabra de Dios, ¿quién sostiene al obrero? Hermanos, esto es una responsabilidad de cada miembro, porque hay necesidades físicas, reales, que hay que suplir. A muchas personas no les gusta hablar de esto, porque hemos hecho de la iglesia un comercio. Y entonces hablar de la ofrenda es, me quieren quitar el bolsillo, y vemos ahí muchos que se enriquecen por medio de la iglesia. Pero esto no debe ser un tema tabú. Nosotros tenemos que ser conscientes que el sostenimiento de la iglesia se necesita dinero para ello. Y el miembro entiende eso. Y el miembro apoya eso y él es responsable con lo que él tiene que contribuir para la obra de esa iglesia local. Por eso Dios provee, hermanos, el trabajo y de los salarios de los miembros para que estos, en una relación piadosa con la iglesia, ellos cumplan esa responsabilidad del sostenimiento financiero de su iglesia local. Sigue diciendo el documento, a cada miembro le corresponde diezmar. Esto significa dar un 10% de sus ingresos, como una expresión de adoración y como la norma bíblica para la donación básica. Básica porque esto puede ser apenas un principio a la hora de saber o responder a la pregunta ¿cuánto es que yo tengo que diezmar? Al cual deben añadirse donativos y ofrendas según la habilidad de uno y la solicitud de su corazón. Hermanos, no se espera que aquellas personas que vienen y nos visiten ofrenden. No se espera eso. Mucha gente viene y nos visita y a la hora de la ofrenda ellos ofrendan, pero nosotros no esperamos eso, ni demandaremos tampoco nunca eso. El visitante no tiene un compromiso con esta iglesia local, pero sí el miembro. Sí el miembro. El apoyo de cada iglesia local es una responsabilidad de los miembros que la componen. El creyente puede ofrendar de muchas maneras y a muchos lugares. Es decir, podemos enviar una ofrenda a un pastor que está en necesidad en otra iglesia local. Podemos contribuir con otra iglesia que tiene una necesidad y se llama una ofrenda. Podemos ofrendar de muchas maneras y a muchas personas en muchos lugares, pero nunca debiera de obviar esta responsabilidad principal con su propia iglesia. Nunca. El sostenimiento financiero de la iglesia depende de los miembros, depende de la responsabilidad y compromiso de los miembros en ofrendar. Otra conducta requerida de los miembros
que los mantienen una relación piadosa con su iglesia, en cuarto punto, es la promoción de la edificación y de la paz. Y no estamos hablando de lo mismo que hemos comentado en el segundo punto. Dice así nuestro documento: en vista de que la iglesia se representa en la Escritura como un cuerpo con muchos miembros, cada uno de los miembros con su función particular, y sin embargo, con una solicitud por la salud y protección de todo el cuerpo, esta iglesia espera que cada uno de sus miembros se esforzará por el bien del cuerpo entero. ¿Y cómo hacemos eso? Sigue diciendo el documento: los miembros deben procurar cultivar el conocimiento mutuo y mantener una veracidad y transparencia mutua para que puedan orar mejor unos por otros. Dice en Efesios 6:18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Pregunto, ¿cómo nosotros vamos a orar unos por los otros si no nos conocemos ni nos hablamos? Es una responsabilidad de como miembro conocer a mis hermanos. Buscar el tiempo para conocer la situación, los problemas y la vida de cada hermano. De cada hermano. Si nosotros no nos conocemos, ¿cómo haremos lo que dice a continuación el documento? Que dice amarse, consolarse y animarse unos a otros. ¿Cómo haremos eso? Si yo no conozco las luchas y las pruebas de mis hermanos, si yo no conozco sus necesidades, ¿cómo haré para animarlo? ¿En qué? ¿Cómo serán mis conversaciones con mi hermano? Conversaciones triviales, en todo tiempo. Dejen eso para los impíos, hermanos. Nosotros como miembros estamos llamados a esa preocupación de conocer a nuestros hermanos, de buscar saber de ellos. Porque yo estoy dispuesto a ser un miembro en mi iglesia que sea un canal para la bendición de mis hermanos. Yo entiendo que eso debe ser así. Dice en 1 de Juan capítulo 4, versículo 20 al 21, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que no ama a Dios, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Esto es algo que todos como miembros debemos hacer. Y lo debemos hacer de manera activa. No debemos estar siempre en esa posición que sea que los demás hagan esto por mí. No es que los demás estén preocupándose por mí, preguntándome cómo está, y yo siempre estoy en esa pasividad, esperando que otros sean los que oren por mí, los que me conozcan mis problemas y estén pendientes de mí. No, hermanos. Es una actividad, hay que estar activo en esto, es un esfuerzo. Cada uno por los demás. Es cada uno por todos los demás. No solamente por ese hermano en quien tengo yo más afinidad, porque eso sucede en la iglesia. Hay hermanos que tú tienes más afinidad que otros, es una realidad. Es por todos, es por cada uno y todos. Tu responsabilidad como miembro de esta iglesia local es con todos los que componen esa iglesia. Esto es algo que todos debemos arrepentirnos, hermanos, porque todos estamos en falta y en deuda con nuestros hermanos en cuanto a esto. ¿Verdad que sí? Debemos arrepentirnos de esto y entender esto. ¿Cómo nos doleremos cuando el otro se duele? Porque dice el Señor que cuando un miembro del cuerpo se duele, dice que todos se duelen. Y cuando uno está contento, feliz, bendecido, todos están contentos, felices y bendecidos. ¿Cómo funciona? ¿Cómo haremos eso? ¿Cómo cumpliremos eso? Dice en Romanos 13:8, no debas a nadie nada sino el amarnos unos a otros. Es una deuda continua que nosotros tenemos unos con los otros en todo momento. Y sigue diciendo el documento, y ayudarse unos a otros materialmente según requiera la necesidad. Tenemos que estar pendientes de las necesidades de nuestros hermanos. Un miembro maduro que entiende el apoyo y apoya a su iglesia local y tiene esa relación piadosa con todos,
Él hace eso. En Gálatas capítulo 6, versículo 10 dice, así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. El llamado a los miembros de una iglesia local es a una estrecha comunión cristiana para que todos tengamos un ministerio mutuo en la iglesia. El Señor Jesucristo nos llama a una comunión de interdependencia en que cada parte de su cuerpo necesita de las otras partes. Cada miembro es provisto por el Espíritu para dar el beneficio a los demás miembros. Así que necesitamos prestar atención a este llamado bíblico a la vida comunitaria cristiana. El Espíritu Santo desea transformar al pueblo del Señor Jesucristo de un grupo de individuos egoístas en una comunidad de hermanos y hermanas abnegados a sí mismos. La iglesia local es el contexto normal en que Él hace esta obra. Él hizo esa obra en la iglesia primitiva en el pasado y Él continúa haciendo esa obra hoy en día también. En Hechos capítulo 4, versículo 32 leemos, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado. Qué interesante, ¿no? Nadie pasaba necesidad en ese grupo. Porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Vean la visión que tenían los apóstoles cuando ellos recibían todos esos bienes en sus manos. Se encargaban de que ninguno pasara necesidad. Estos creyentes habían entendido su compromiso con la iglesia, con amar a sus hermanos, con preocuparse por las necesidades de los demás. El Señor sigue haciendo su obra en su iglesia hoy en día y nos exhorta a ayudarse unos a otros materialmente según requiera la necesidad de cada uno. Es una responsabilidad de los miembros de unos para con otros. ¿Cómo más promovemos esa edificación y la paz? Además, los miembros, dice el documento, tienen que confesar sus pecados unos a otros de manera discreta. En Santiago capítulo 5, versículo 16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La conducta madura de un miembro en la iglesia que busca la edificación y la paz en su iglesia local, ella confiesa sus pecados a sus hermanos. El pecado inconfeso obstruye, hermanos, el camino de la oración a Dios y se convierte al mismo tiempo en un obstáculo para las relaciones interpersonales. Estamos llamados a relacionarnos, estamos llamados a apoyarnos, estamos llamados a tener relación en la iglesia. Cuando no confesamos nuestros pecados, no da lugar a la relación ni da lugar a la oración. Esto requiere decir lo siguiente: confesar vuestros pecados no solamente a Dios, sino también a las personas que han dañado por vuestro pecado. Debemos pedir perdón a nuestros hermanos. El miembro maduro entiende que la confesión limpia el corazón. La confesión es señal de arrepentimiento y petición de perdón por parte de aquel que ha pecado contra el otro. Cuando el pecador confiesa su pecado, él pide perdón, recibe el perdón de su hermano y ahora él experimenta la liberación de su carga por su pecado. ¿A quién hemos de confesar, hermanos, nuestros pecados? El texto dice, unos a los otros. Unos a los otros. Estamos hablando de la confesión mutua hecha individualmente de una persona a otra dentro del círculo de la relación de los creyentes. También hay algunos pecados que afectan a todos los creyentes dentro de la iglesia. Por lo que dichos pecados deberían ser confesados también de manera públicamente cuando esto es así. Pero otros pecados son privados y no necesitan ser dados a conocer a nadie más que a las personas directamente involucradas en esos pecados. La discreción y la limitación deben ser entonces la guía
del pecador que desea confesar su pecado personal. Hermano, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que nosotros nos acercamos a Dios en oración de manera privada? Nos acercamos a Dios en oración de manera pública. Nos acercamos a Dios para poder alabarle. Nos acercamos al Señor para poder tomar la cena, incluso traer adoración por medio de esas ofrendas y esos diezmos que hablamos hace un momento, teniendo pecado contra mis hermanos. ¿Cómo puede ser eso? Y Dios nos dice que si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Cómo nosotros podemos atrevernos a hacer eso? ¿Cómo? ¿Saben cuál es el problema, hermanos? El versículo dice, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas, de que tu hermano tiene algo contra ti. ¿Sabe lo que pasa? Es que esa ofensa a mi hermano, yo ya no me acuerdo de ella. Porque el versículo dice, si te acuerdas, yo ya no me acuerdo de esa ofensa. La cosa ya quedó allí pasada, ya quedó en el olvido. Y como yo no me acuerdo, porque el versículo dice, si te acuerdas, como yo no me acuerdo, yo sigo trayendo ofrendas a Dios. Quizás yo no me acuerde, pero Dios no se olvida. Dios no se olvida. O quizás sí yo me acuerde, cuando voy a traer la ofrenda, allí viene el Espíritu y me trae eso a mi mente, yo me acuerdo, lo veo, pero me hago el tonto. O me justifico a mí mismo, me sigo justificando a mí mismo y sigo trayendo ofrendas a Dios en la adoración, que al mismo momento no está siendo acepta por Él. No está siendo acepta por Él, hermanos, de ningún modo. Y resulta que esos pecados sin confesar vienen a ser como un tapón, vienen a ser como un obstáculo que impide el desarrollo espiritual de ese hermano, que obstaculiza mi comunión con Dios, que endurece mi corazón y lo insensibiliza a otros males que salen de mí que no son tratados. Y voy en decadencia. Pero el miembro que está pensando, hermanos, en la salud de la iglesia, entiende que la promoción de la edificación y de la paz de la iglesia depende muchísimo de la confesión de mi pecado a mi hermano. Porque él no es una iglesia independiente. Él hace parte de un cuerpo. Y Cristo quiere que ese cuerpo funcione de la manera que Él lo estableció. Y el creyente maduro entiende eso y confiesa su pecado. Y solo por medio de esa liberación de la confesión de su pecado, ahora da lugar entonces a la oración unos por otros. Porque si no, yo no voy a poder orar por un hermano que cuando yo tengo algo en contra de él. La belleza de la comunión cristiana se manifiesta en la práctica de la oración mutua una vez que los pecados han sido confesados y perdonados. El ofensor y el ofendido oran el uno por el otro y juntos encuentran la fuerza espiritual y el consuelo en el Señor, y el pecador perdonado ora por el bienestar espiritual de su hermano en la fe, quien a su vez encomienda a Dios sus misericordias para su hermano. Y cuando en la iglesia, hermanos, tenemos esta paz, entonces se da lugar a esa amonestación, a esa exhortación unos por otros, refrenando de toda calumnia y de todo chisme. Esta es la vida de los miembros de una iglesia de Cristo, que se estén amonestando unos a los otros. Debemos estar amonestándonos unos a los otros sinceramente y en amor. Y cuando esto sucede, hay paz en la iglesia seguramente. Pero cuando no nos recibimos unos a otros, cuando no confesamos nuestros pecados, da cabida al no refrenarnos de toda calumnia y chismes. ¿Ven lo que da lugar? Una de las cosas que nosotros tenemos que tener cuidado, hermanos, y ya estoy terminando, es con las redes sociales. Tenemos que tener cuidado con las redes sociales, con los tipos de mensajes, con lo que nosotros ponemos en nuestro estado, en ese grupo de WhatsApp que tenemos, porque puede ser un medio que usemos para calumniar y chismear.
donde nosotros estamos mandando mensajes indirectos a un grupo o escribiendo en el estado cosas que nosotros no nos atrevemos personalmente a hablar con el hermano. Y entonces mandamos cosas indirectas. Hermanos, esa es una señal de cobardía. Es una señal de cobardía de parte de ese miembro. Porque no somos capaces de amonestarnos y exhortarnos sinceramente en el amor unos por otros. Y entonces calumniamos y chismeamos. Y eso es pecado. Eso es pecado. Eso no edifica ni trae paz a la iglesia. A mí no hay cosa que me molesta tanto como algo como eso. Que haya hermanos que no son sinceros con otros hermanos a la hora de tratar una diferencia en un asunto que tienen. Y mandan mensajes como esos en los grupos. Es irritante eso. Debemos cuidarnos de esa conducta, hermanos. Si somos miembros maduros, nosotros vamos a tratar nuestras diferencias en la iglesia, amonestándonos unos a otros. Nosotros tenemos que también guardar la confidencia estricta en todos asuntos que los ancianos determinen que tienen que ser un asunto de privacidad, ¿verdad? Dice en Proverbios capítulo 11, versículo 13, el que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Este tipo de conducta es el que los miembros deben guardar en la iglesia. Es una conducta que manifiesta el amor unos por otros. He dicho al principio, hermanos, ser miembro de la iglesia de Jesucristo no es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Es la iglesia de Cristo, no tuya y mía. Es la iglesia de Cristo y todos aquellos a quienes Cristo llama a ser parte de ella, Cristo demanda una conducta a esos miembros. Y nosotros debemos esmerarnos en conocer más y más esas demandas de Cristo para que sepamos cómo conducirnos en la casa de Dios, que es la iglesia, siendo ella la columna y el baluarte de la verdad en este mundo. ¿Se entiende, hermanos? ¿Se entiende el compromiso? No es cualquier cosa. No es jugar a ser cristiano. ¿Cómo nos van a tomar en serio los que vienen de afuera? Sometámonos a la palabra de Dios, al orden de Dios y cumplamos así con el ministerio que hemos sido llamados dentro de esta iglesia local, para poder honrar el nombre de Cristo. Poder honrar el nombre de Cristo. Vamos a dar gracias al Señor por su palabra.